Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado El gran misterio de nuestra fe. Vamos a estar leyendo en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y leamos. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado o justificado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? Y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Qué clase de misterio? Misterio es una palabra significativa que a través de la Biblia, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, Jesús fue quien comenzó. Según Marcos capítulo 4, verso 11, Jesús le dijo a sus discípulos, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios, lo secreto, lo oculto. ¿Ves? A ustedes se les revelará, se les dará el entendimiento de realidades espirituales, pero a otros no. Y de eso es el misterio, lo místico, lo oculto, lo espiritual, lo esotérico, lo gnóstico. Tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con el entendimiento de realidades espirituales que siempre a través de la historia, lo espiritual enseña principios de la vida natural. Eso es cómo nosotros podemos descifrar y entender estos términos espirituales que tal vez a través de la fe, la religión, la tradición fundamentalista nos ha condicionado a mirar textos como este en Primera de Timoteo 3:16, a verlos en forma escatológica, en forma del futuro y en forma de cómo a través de la cultura y tradición judeo-romana cristiana nos empacó la historia de la vida de Jesús el Cristo para creerla de la forma en cómo la religión le enseña. ¿Ves? De que está allá arriba para venerarlo, allá arriba en el cielo. Entonces vamos a mirar históricamente para entender lo espiritual y llevarlo a principios de nuestra vida natural para ver la realidad de este texto históricamente, ver entonces cómo influenció la vida de Pablo, cómo Pablo le está diciendo el peso de esta verdad, de este misterio a Timoteo para que viva y que nosotros 2000 años después, ¿cómo podemos entonces tener la misma revelación de este grandioso misterio? Para que en la revelación, en el entendimiento, solidifique nuestra fe, nuestra convicción por la cual vivimos. Entonces, miremos y vamos a leer el verso 16. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Entonces, miremos la realidad de lo espiritual y comenzando con cómo a través de la historia se puede personificar lo espiritual. El espíritu viene a ser aquello que es lo esencial, lo verdadero. Es como decir la ley de vida. ¿Qué es lo real en la vida? En este caso, el espíritu en relación a Dios es lo que es
justo, lo que es verdadero, lo que es perfecto. A todos estos términos utilizamos palabras para, como decir, para poder encajar la realidad que nosotros como humanos podemos identificar. Dios es esto. Dios es perfección, pureza, verdad. Dios es amor. Y cada una de las características de lo que representaría como atributos la esencia, la perfección que Dios es. Por ende, Cristo como el Espíritu de Dios, como la manifestación de Dios a través de literatura, el hombre entonces utiliza esta personificación como el Espíritu de Dios, Cristo, esta realidad que contiene todo lo que espiritualmente hablando Dios es, porque es la misma esencia de Dios. El Padre y el Hijo son una misma realidad. Por ende, entonces, esta realidad presente que siempre es, que contiene en sí misma la verdad, la perfección, la pureza, de que siempre es y está presente. Entonces, esa realidad se encarnó en el ser humano Jesús. El ser humano en la historia, como tú y como yo, hijo de José y de su madre María. Entonces, aquí nos está diciendo un principio significativo, porque miramos en nuestro presente una verdad histórica, y es la verdad que a través de la historia, a través de tiempos, a través de literatura, han enseñado la transformación sobrenatural más significativa que el ser humano en su vida y en su presente puede experimentar dentro de sí. Y es cuando viene a entender, a concientizar, viene a realizar, viene a vivir por el conocimiento pleno de que es uno con la esencia de la vida, uno con lo que llamamos Dios. Y aquí vemos en la historia de la vida de Jesús, nos está revelando esa realidad que históricamente sucedió en la vida de Jesús. Jesús fue partícipe en la historia del mismo acontecimiento en otros seres humanos. Por eso, otros seres humanos que habían vivido la misma experiencia en el mismo espíritu de la vida, lo que se llama la vida eterna, el espíritu que siempre es presente, que a través de la historia, por medio de seres humanos que en su presente son conscientes de ese gran misterio, de esa realidad, y viven son la representación y la manifestación en vida encarnada de lo que ha vivificado su ser interior. Y por ende resultan en acciones que procuran ser genuinos y auténticos, buenos, sinceros, honestos, puros, santos. Seres humanos llenos de gozo y de regocijo porque ven la vida de una forma sobrenatural. Ven a todos los seres humanos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma igualdad. Y ese espíritu de vida eterna ha sido compartido de muchas formas a través de la historia. Y vemos cómo Jesús
en su contexto histórico. El ser humano como tú y como yo, naturalmente aprendió de su historia, de su trasfondo histórico y de los principios espirituales. Como el principio de qué es la esencia de la vida que sea dentro de uno, qué es contener a Dios dentro de su ser. ¿Cómo se vive en tal conciencia de unión con el Espíritu de verdad, de bien, de amor, de no violencia, de justicia, de rectitud? Y al ser el ser humano que reconoció esa realidad en su ser, entonces vino a ser el ser humano que nos habla, primera de Timoteo 3:16. Vino a ser el ser humano que influenció la vida de los discípulos, la vida de Pablo, a tal nivel, por tal revelación de tal misterio, de la realidad que para ellos en el primer siglo, por cómo habían sido condicionados, tenían un reguero de tradiciones, religiones, mandamientos, rituales, cosas que en un proceso natural por la revelación del grandioso misterio que había sido escondido según Pablo, por siglos, por generaciones, y ahora había sido revelado en ellos, dentro de ellos. ¿Y qué era este misterio? La realidad de la presencia de Dios dentro del ser, en Cristo. Y por ende, lo significativo para la humanidad, a que conociera, a que se le revelara, a que entendiera este misterio presente, que siempre es. Y por ende, entonces, vemos lo significativo que como Cristo en el contexto histórico fue revelado en la vida de Jesús. Por eso vemos a Jesús, el ser humano sobrenatural. No que era un Dios que se encarnó, no. Entendamos lo que es el proceso natural cuando un ser humano es adiestrado y genuinamente decide vivir auténticamente, sinceramente, por aquello que entendió y se le reveló. ¿Cómo sería la versión de tu vida hoy en tu presente si tú decides diariamente de practicar, de ser perfecto, de ser íntegro, de que tus pensamientos y palabras y acciones vayan en la línea de lo que tú entiendes que Dios es? ¿Cómo cambiaría tu presente si practicaras con el fin de siempre dar a la perfección? ¿Ves? Esa realidad es capaz. Somos capaces de vivir esa verdad. Está ese deseo en nosotros. Si desarrollamos esas prácticas espirituales, es inevitable que entonces vivamos esta misma experiencia, esta misma condición. Y por eso es el ser humano que su ser interior es vivificado por Cristo, el Espíritu de la vida, el Espíritu que representa a Dios en nosotros. Después continúo diciendo, Cristo fue revelado en cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Vindicado, justificado por el Espíritu. Entonces esto quiere decir que viene a ser por la naturaleza de lo que entonces
La vida de Jesús, sus acciones, demostró tal justificación. ¿Ves? Él demostró a través de su vida lo recto, lo verdadero, lo puro, lo honesto, el amor, la misericordia. Cuando leemos el Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vemos cómo el ser humano, no un Dios encarnado que vino a implementar nuevos mandamientos, no, un ser humano vivificado que vino entonces en la conciencia de la verdad, en la conciencia del espíritu de la vida eterna, en la conciencia de la justicia, de la hermandad, del bien de todos, a decirle a los suyos que estaban muertos, ¿ves? Estaban ciegos, muertos, a esa conciencia, a decirle, amen a sus enemigos, a decirle todos los nuevos mandamientos que él implementó. Un nuevo mandamiento os doy. En su ley, según su tradición, Moisés decía, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, un ser humano natural como tú y como yo, con una mentalidad diferente, eterna, pura y recta, que vio en su contexto a personas condicionadas a sistemas, tradiciones y su naturaleza egocéntrica, y los vino a salvar. Y la salvación fue entonces que en ellos también se desarrollara Cristo, el poder de Dios, la gloria de Dios dentro del ser humano, capaz para transformar la vida. Cuando se reconociera y se entendiera, para que así entonces naturalmente se dé a crecer, se desarrolle y se perfeccione en el espíritu de la justicia. Y así es como vemos históricamente Jesús fue vindicado, justificado. ¿Por qué? Porque sus acciones demostraban la suprema realidad, el bien. Entonces, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. ¿Quiénes fueron los ángeles? Recordemos, estamos mirando, leyendo literatura que su origen es bien figurativo, es bien simbólico. Entonces, cuando vemos, y aquí en las notas dejo los versos, los versos que estoy utilizando, pero a la misma vez dejé una lista de todas las palabras en griego que originalmente se utilizaron. Cuando leemos ángeles, ya usualmente estamos precondicionados a pensar en seres angelicales con alas y todas estas cosas. Pero ángeles es un término que en la literatura se utiliza como mensajeros, como seres humanos, como mensajeros. Vemos en el inicio del libro de Mateo cómo Juan el Bautista vino a ser un mensajero, un ángel, que vino entonces a anunciar la venida del Cristo. Vemos entonces cómo Jesús, después de impartir el conocimiento y sabiduría sobre los discípulos, los envió como ángeles a las naciones o a las casas de las ovejas perdidas de Israel. Les dijo, no vayan a gentiles, sino vayan. Y los encomendó, envió a sus mensajeros, a los ángeles. Por ende, en contexto, fue visto por los ángeles. ¿Quiénes entonces lo vieron? ¿Cómo fue visto? Fue entendido, fue reconocido, fue revelado el Espíritu Cristo. Fue revelado en sus mensajeros. Vemos esto claramente en 1 Corintios 15. Si lees del verso 5 al 8, donde Pablo comienza diciendo quiénes fueron los ángeles, quiénes fueron los mensajeros y cómo lo vieron. Primero lo vio Cefas, Pedro, después lo vieron los discípulos. Cuando miramos cuál es la etimología de esa palabra, jorao, vieron,
la percepción, el entendimiento, la revelación del misterio de Cristo. ¿Ves? Entendieron esta realidad espiritual dentro de su ser. Y así sucesivamente Pablo continúa en la lista de las personas, discípulos. Santiago lo vieron más de 500 personas y después Pablo termina en el verso 8 diciendo, y por último lo vi yo. Se me reveló a Cristo en mí. Tuve este apocalipsis. Cristo, el Espíritu de la vida, dentro de mí. Y así vemos cómo entonces fue visto por los ángeles y por eso ellos fueron los que encomendados anunciaron alrededor de su contexto. Lo vemos desde el ministerio de Jesús, cuando Jesús partió y les dijo, hey, los encomiendo a ustedes a que vayan a través de las naciones y prediquen este evangelio. Y vemos entonces a los ángeles haciendo, a los mensajeros enviando. Vemos a través del libro de Hechos, vemos Pablo, cómo entonces también vinieron a ser ángeles a anunciar las verdades. Vinieron a ser también los apóstoles, los enviados, encomendados. Todo esto necesitamos ver el lenguaje original para entenderlo mejor. Y fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Entonces, aquí para terminar, fue creído en todo el mundo, en el mundo del contexto del primer siglo. Y vemos cómo a través de la historia han pasado 2000 años y se ha expandido este evangelio, este gran misterio, este misterio del poder y la gloria de Cristo en el hombre, dentro del hombre. Y cómo entonces, al ser creído, al ser entendido, entonces viene a ser llevado al cielo y gloria. Lenguaje figurativo simbólico. El cielo y gloria para muchos es aquel lugar, algún día llegaremos, allá es donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Y no, históricamente está usando un término de referencia a lo que sucede dentro del ser humano, cuando entonces algo es reconocido y entendido y algo es estimado y valorizado, y entonces se vive por. Es tan significativo que entonces, como nos dice, es llevado a la gloria, es llevado al cielo. Es aquello que ahora causa en el ser humano el estado en el poder de lo entendido. Porque el cielo no representa un lugar físico, literal, donde algún día se llegará. El cielo representa un estado donde el ser humano entonces vive, su vida es en el estado celestial, su vida es una en la presencia de Dios, no allá arriba, sino en la presencia del Padre. El ser humano es templo de esta realidad que llamamos Cristo, de esta realidad eterna que llamamos la presencia de Dios. El ser humano es la vida que desea algún día ver. Es esa realidad, es presente y es tan solo en el momento que se es consciente de ello. ¿Ves? Por eso se necesita una revelación. Por eso son misterios. Misterios son principios espirituales para entenderse en el presente y que causen la gloria, causen el beneficio, causen toda plena bendición y seguridad
en el momento que se comprende. Y aquí entonces podemos ver esta realidad de cómo Cristo fue revelado en el cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Tenemos dos opciones. Podemos seguir en la tradición, ignorante de la revelación de un misterio y esperando que algún día esto se cumpla de alguna forma en nuestra fe. Respeto esa conciencia. Pero a la misma vez podemos ser las personas que en nuestro presente, por el fin de la verdad histórica, decidir, descubrir y entender naturalmente en el proceso que este misterio se nos revele en nuestro presente. Y que sinceramente procuremos participar en todo lo que en nuestra responsabilidad es posible para vindicar, para vivir justamente en la presencia de esta realidad que siempre es. Y es ahí que contendremos el empoderamiento de Cristo, la conciencia y revelación del ser presente que a través de nosotros es. Y aquello que esperábamos deja de ser porque ahora somos presentes la realidad de Dios en la tierra, la realidad de cómo Cristo se reveló al mundo a través de un hombre. La misma realidad en nuestro presente de Cristo revelándose en nuestro contexto a través de ti y de mí. Este es el gran misterio y nos empodera en nuestra fe. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.